Estamos en el libro de Tito y hace 2 semanas tuve el privilegio de compartir la primera entrada de ese libro y hablamos de 7 fundamentos importantes que junten nosotros como iglesia Vida Nueva, pero también que nos junte todas las iglesias en el mundo. 7 características que son fundamentales para una iglesia local. Y esos fundamentos son que somos escogidos por Dios, tenemos conocimiento de la verdad, debemos tener evidencia de piedad en nuestra vida, nosotros estamos esperando la vida eterna. Y como cristianos tenemos la confianza en la promesa de Dios. Y nosotros predicamos la palabra, el Evangelio de Cristo, que Cristo murió, se enterró, pero también resucitó por nuestros pecados. Y nuestra salvación es por fe. Entonces ese fue algo fundamental que Pablo quiso decir, introducir este libro. Pero hoy tengo algo nuevo para mí, que nunca ha pasado, pero yo tengo 2 títulos por ese mensaje. El primer título es el liderazgo de una iglesia saludable y el segundo título es la selección de ancianos, las marcas de madurez y su importancia. Entonces, a ver, Wilman esta mañana entrando con la apertura y está pensando cuánto tiempo demora para que él está predicando en el púlpito. Y yo puedo decir que mi deseo, sé que el deseo de Eddie, de Igor y de muchos de nosotros es que Dios pueda usar la iglesia bíblica Vida Nueva en Madrid para levantar muchos ancianos. Queremos en los próximos años levantar ancianos, diáconos, diaconisas, para que podamos extender el reino en otras iglesias. Entonces estamos siempre metiendo hombres para su preparación y hoy vamos a tocar esas características de un anciano. Y quiero invitarles a ponerse de pie y acompañarme en la lectura de esa palabra. Tito capítulo 1, de versículos 5 a 16. Tito capítulo 1, de 5 a 16. Escucha la palabra de Dios. Te dejé en Creta para pusiera en orden lo que quedaron por hacer y que cada pueblo nombres ancianos de la iglesia, de acuerdo con las instrucciones que te di. El anciano debe ser intachable, esposo de una sola mujer. Sus hijos deben ser creyentes, líderes de sospecha, libre de sospecha de libertinaje o de desobediencia. El obispo tiene su cargo la obra de Dios y por tanto deben ser intachables, no arrogante, ni iracundio, ni borracho, ni violente, ni codicioso, ni ganancia de malos hábitos. Al contrario, deben ser hospitalario, amigo de bien, sensato, justo, santo y disciplinado. Deben apegarse a la palabra fiel, según la enseñanza que recibió, de modo que también puede exhortar a otros con la sana doctrina y refutar a los que se opongan. Y es que hay rebeldes, charlatanes, engañadores, especialmente los partidos de la circuncisión. A este hay que tapar la boca, ya que estén arruinando familias enteras al enseñar lo que no se deben, y lo hacen por obtener ganancias mal habidas. Fue precisamente uno de sus propios profetas que le dijo, los cretanos, los cretenes, son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, perrosos. Y es la verdad. Por eso, repréndelo con severidad a fin de que seas santos, sanos de la fe. Y no hagan caso las leyes judas, ni lo que exigen eso que reclama la verdad. Para los puros, todo es puro. Para los corruptos y incrédulos, no hay nada puro. Al contrario, tiene corrompido la mente y la conciencia. Profesan conocer a Dios, pero con sus acciones lo niegan. Son abominables, desobedientes e incapaces de hacer nada bueno.
Oremos. Señor, damos gracias por su palabra. Hemos cantado pidiendo que háblenos. Y Eddie pidió en oración, Señor, de use esa palabra hoy. Y yo también pido, Señor, que use este pecador, este siervo, hoy para compartir tu palabra a nuestra iglesia. Y pido, Señor, que levante en la iglesia Vida Nueva muchos hombres y mujeres líderes para su iglesia. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Tengo 3 puntos que quiero compartir hoy. Primeramente, quiero compartir el propósito de ese libro. Segundo, quiero hablar de los hombres de Dios, las características de un anciano, cómo deben cuidar y dirigir la iglesia. Y al final, quiero hablar de trabajo importante para los ancianos. Entonces, primeramente, quiero hablar del propósito de este libro. Y el propósito de ese libro encontramos en el versículo 5, que dice: por este caso te dejé en Creta para que corrijas lo deficiente y establece ancianos en cada ciudad, así como te mandé. Creta es la cuarta isla más grande en el Mediterráneo. Es interesante que el tamaño de metros cuadrados es casi el mismo del estado de Madrid. 800,000 metros kilómetros cuadrados. Pero esta isla es un poco diferente, que es muy largo, 250 kilómetros de largo, y como en el lugar más ancho es 55. Pero en esta isla había varias ciudades, y lo que entendemos de este versículo 5 es que Pablo y Tito anteriormente andaban en esa isla y sembraron el evangelio. Y lo que entendemos es que se levantó varias iglesias en varias ciudades. Lo interesante que vemos en este versículo es que cuando la iglesia fue establecida, Pablo no nombró ancianos. Hermanos, a nombrar un anciano es una responsabilidad muy seria. Y hay que dejar tiempo para que los hermanos se maduren. No es bueno que una persona llegue a ser cristiano y enseguida se nombra como anciano. Lamentablemente en mis años en la iglesia yo he visto gente famosa en la comunidad que llega a ser miembro de una iglesia enseguida, por su experiencia de negocio, se nombra como un líder en la iglesia. Pero realmente no tiene experiencia en cómo funciona, cómo hacer discípulos. Entonces es muy importante, hermanos, que hay que tomar en serio esta responsabilidad. Ya a lo mejor había pasado tiempo y Pablo había enviado a Tito para ir y nombrar ancianos en esta iglesia. Es interesante que dice ancianos. Quiere decir que en cada iglesia la meta era de nombrar más de un anciano. Yo estoy contento que ahorita en esa iglesia tenemos más de un anciano. Tenemos 2. Pero yo espero tener más. No quiero 4, 5, 6, lo que sea. Es importante, y yo he visto tantas iglesias donde hay un solo líder, un solo pastor, y es triste porque a veces se ve que el pastor puede llegar a ser como un cacique, que maneja el control de todo. Y yo doy gracias a Dios que los 35 años que tengo en el ministerio, que yo he aprendido, y doy gracias a Dios, por ejemplo, antes, que siempre he nombrado ancianos en la iglesia. Porque yo sé que yo no soy capaz solo, pero con un equipo podemos ayudar uno a otro. Y donde yo soy débil, él está fuerte, y donde él está débil, yo a lo mejor está un poquito más fuerte. Entonces, es importante que cada iglesia tiene un anciano. Si una iglesia no tiene anciano, es una iglesia débil, es una iglesia enferma, es una iglesia capaz de caer, y pueden ser manejados, manipulados por cualquier persona elegante que llegue a la iglesia, aproveche el momento. Entonces, es importante que Tito
pasa tiempo con los hermanos en la iglesia. Y yo me imagino que Pablo, al nombrar a Tito para nombrar ancianos, él iba a ser en contacto con los miembros de la iglesia. Porque realmente es la iglesia que pueden ver cómo está la conducta de los hermanos en la iglesia. Entonces, nuestra experiencia en nuestra iglesia es que nosotros confiamos que el Espíritu Santo está trabajando entre nosotros, está levantando hombres. Y vamos a ver gente que tiene las calificaciones de un anciano, que es capaz de enseñar, que es capaz de predicar. Y vamos a ver esas características que son evidentes en su vida. Entonces, el trabajo de Tito era de ir a visitar las iglesias, pasar tiempo con ellos, hablar con los miembros y averiguar quién está en su iglesia que Dios está levantando, quién es un hombre de la palabra. Y junto por la obra del Espíritu Santo en oración, tiene que tener discernimiento. Y el trabajo de Tito en establecer este primero anciano es autorizar esta iglesia y afirmar a esta iglesia que sí, ese hombre está preparado. En mi iglesia en Estados Unidos, pertenezco a una iglesia presbiteriana, aunque soy bautista, pero en mi ciudad no había una iglesia que tenía la doctrina que me encantaba, reformado, dirigido por ancianos. Entonces yo estaba en una iglesia presbiteriana porque me encantó la doctrina, me encantó la manera en que yo personalmente fui tutoriado por los ancianos de la iglesia y eran mis mentores, y eran mi modelo. La única diferencia es que no soy acostumbrado de bautizar niños, estoy acostumbrado de bautizar los creyentes. Pero es interesante, en la iglesia presbiteriana, cualquier pastor que llega a ser miembro de la iglesia tiene que ser revisado por el presbiterio. Entonces tiene que ser un examen para ver de verdad si conoce la palabra, si pueden defender la palabra. Y no es una regla de la Biblia, pero yo veo que es algo muy importante, algo sabio de buscar consejo entre hermanos. Y si pudimos formar, yo sé, en Venezuela había un concilio de pastores. Y cuando nombraron un pastor, los pastores se juntaron y había una oportunidad de revisar. Entonces vemos que ese es el trabajo de Tito, de poner todo en orden. Y eso es lo que va a estar hablando en el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, de esta responsabilidad de corregir lo que era deficiente. Y la primera cosa deficiente era nombrar ancianos. Y es algo primordial. Entonces la primera cosa que Pablo está diciendo a Tito, mira, busca un anciano, porque es importante que la iglesia sea dirigida por hombres sabios. Entonces aquí tenemos la importancia y la prioridad de Tito de nombrar ancianos. Entonces, como vemos, prioridad, el trabajo, el propósito de esta carta es de poner en orden. Y la primera paso de poner cosas en orden es de nombrar ancianos. Y en el siguiente versículo, de 6 a 9, tenemos características de ancianos. Y yo quiero dividir estas características en 4 categorías para ayudarnos a entender un poquito más cuáles deben ser las características de un anciano. Vemos aquí en el versículo 6 que dice que el que fuera irreprensible. Entonces es algo general y algo que está importante sobre todas áreas. Entonces, primeramente, algo general que vemos aquí en la primera área es que tiene que ser irreprensible, intachable. Es una descripción en general y vamos a ver eso más adelante en otras partes. Es interesante que para ser anciano no tiene que ser perfecto. Yo sé que no soy perfecto. Habla con Sharon y te pueden decir perfectamente que no soy perfecto. Pero yo espero que estoy creciendo en estas áreas.
Y estudiar eso, esa característica, me pongo a pensar, bueno, Señor, estoy débil en esa área, ayúdame. Vamos a apoyar uno a otro. Y realmente esas características no solamente son para ancianos, pero son una buena característica de todos los miembros de la iglesia. Y aunque es importante que cada anciano tenga esas características, esa debe ser la meta de todos los miembros de la iglesia de Vida Nueva Madrid. Que buscamos esta característica y aplicamos a nuestra vida. Y ahora, Señor, ayúdame en esa área que pueden llegar a ser capaz de más adelante ser un líder en la iglesia. Entonces, generalmente, tiene que ser irreprochable, intocable. Entonces, si alguien puede traer una mala noticia de esa persona, ojo, hay que tener cuidado. Debe ser una persona que no tiene acusaciones en contra de ellos. Entonces vemos este como algo general. Pero las segundas calificaciones son domésticos. Y quizás es una área que hay muchas discusiones. Yo voy a dar mi opinión, lo que yo entiendo después de tantos años siendo cristiano y con mis 63 años, que dice aquí, marido de una sola mujer. Hay mucha discusión. Yo recuerdo en el seminario, en el largo de mi vida, ese ha sido un tópico de qué significa ser marido de una sola mujer. Es interesante que en la Biblia tenemos dos lugares donde habla de características de ancianos. Primero Timoteo 3 y también en Tito 1. Y después de decir que deben ser intachables, la primera cosa que habla, que dice que debe ser de una sola mujer. Entonces los dos pasajes, pongo la énfasis en la primera cosa de ser hombre de una sola mujer. Entonces eso quiere decir que una persona divorciada no pueden ser ancianos. Eso quiere decir que si su esposa murió, ya no pueden ser ancianos. Tiene que ser casado para ser anciano. Es interesante, yo recuerdo escuchando noticias de África y a los misioneros al llevar el evangelio a los tribus, encontraron que los caciques llegaron a conocer a Jesús. Y el cacique era el líder del pueblo. Pero había unos problemas. El cacique tenía 3, 4 mujeres. Entonces, ¿cuál era el trabajo de un misionero a nombrar un anciano si el líder de tribu tenía 4 mujeres? Es interesante lo que ellos hicieron. Dijeron el cacique, dice, bueno, hermano, tú tienes que pensar de los 4, solamente uno que va a tener ahora adelante como su esposa. Los otros 3, tienes que proveer por ellos, pero ya no va a vivir con ellos más, se pueden cuidarlo. Interesante. Y gracias a Dios que no ha tenido esta responsabilidad de tomar esa decisión. Pero por lo menos allá en esa tribu, la manera en que ellos lograron eso es que dijeron, bueno, hermano, de ahora adelante, tiene que ser fiel a un solo mujer. Me imagino que fue difícil, pero hay momentos que tenemos que tomar la palabra de Dios en serio y no puede tener un anciano que anda con más de una mujer. Yo pienso que cada situación es distinto. Y yo, en mi tiempo caminando con el Señor, es difícil decir, bueno, así es, así está la regla. Pero yo pienso que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Entonces, cuando nosotros estamos en Cristo, tenemos una oportunidad de comenzar de nuevo. Y yo tengo menos problemas de poner una persona divorciada que fue divorciado cuando no era cristiano, llegar a ser anciano, de una persona que es cristiano y siendo cristiano se divorcia de su mujer. Y lo que es triste en Estados Unidos es que tantos pastores hoy en día, supuestamente pastores, que ha divorciado de sus mujeres y ahora está casado con otra mujer
y sigue siendo pastor de la iglesia. Para mí, esta Biblia no dice que es correcto. Pero yo creo que lo que está diciendo en este pasaje, lo que vamos a ver en todas las características, es que el hombre debe ser fiel a una sola mujer. Entonces, esa mujer que el Señor me ha dado, y estamos estudiando el libro del pacto matrimonial, y vemos que el pacto entre Jesús y la iglesia debe ser el mismo con la esposa y esposa. Debe ser este compromiso serio. Y Dios jamás va a divorciar la iglesia. Y así como cristianos, jamás estamos permitidos de divorciar a nuestras mujeres. Bueno, hay algunas excepciones y no vamos a llegar allá hoy. Se pueden hablar en otro momento, pero yo sé que hay situaciones que para mí sería mejor de separación. Tratamos de evitar el divorcio, pero hay situaciones violentas en que hay que tomar decisiones importantes. Pero en este pasaje, lo que yo entiendo es que Pablo está enseñando a Tito que este hombre que se ponga frente a la iglesia debe tener una sola mujer, que siendo fiel a esa mujer, siendo fiel a ella, porque tiene que ser ejemplo a la iglesia, tiene que ser fiel ejemplo a la iglesia. Si tiene preguntas, se podemos hablar con más calma, se pueden discutir con Igor, Ed y yo. A lo mejor tenemos ciertas diferencias en estas opiniones, pero yo creo que estamos todos de acuerdo que deben ser de una sola mujer. También dice aquí que es interesante que en Reina Valera dice que tenga hijos creyentes. Yo quiero hablar de esta palabra creyentes. Y la palabra en griego es pistos. Y esta palabra pistos en el griego tiene varios significados. Pueden significar creer, pueden significar fiel, pueden significar verdadero, también pueden significar digno de confianza. Entonces yo no creo que ese pasaje está diciendo que los hijos de los ancianos tienen que ser cristianos. Yo creo que lo que está enseñando es que un anciano debe saber cómo controlar a sus hijos. Deben ser dignos de confianza. Deben ser verdaderos. Deben ser honestos. Yo no puedo obligar a mis hijos a creer en Jesús. Es la obra del Espíritu Santo. No podemos obligar a un anciano de mandar a sus hijos a ser cristianos, porque así no trabaja el Espíritu Santo. Es la obra del Espíritu Santo. Pero sí es importante que los ancianos son responsables de criar sus niños en una manera correcta, ordenado, disciplinado. Dice aquí que no esté acusado de disolución ni de rebeldía. Si hay un niño de un anciano rebelde, yo creo que es tiempo que este anciano se toma un receso, un sabático, y pasar tiempo suficiente con sus hijos para poner su vida en orden. Y yo he visto. Y lleva humildad de parte de un pastor, pero yo conozco a pastores que han tenido problemas con sus niños y ha dejado de ser pastor para enfocar más tiempo a sus hijos. Entonces es importante, a nombrar ancianos en nuestra iglesia, hay que ver cómo está portando los hijos. Y también creo que es importante decir que nosotros como padres somos responsables de nuestros niños mientras que está bajo nuestro techo. Entonces, si un niño tiene 25 años y está fuera de hogar y toma decisión de ser desobediente, de ser rebelde, bueno, es adulto y es responsable por su conducta. Y yo creo que ese no descalifica a un anciano, pero está responsable, mientras que el hijo está bajo su techo, que lleva una vida ordenado, disciplinado, que no sea rebelde.
Esas son dos características domésticas que son importantes, porque si el anciano no sabe gobernar su familia, ¿cómo pueden gobernar la iglesia? Yo creo que es importante de mencionar Proverbios 22:6, que dice: instruye al niño en el camino correcto, y aún en su vejez no la abandonará. Hay personas que han usado este versículo para decir que si un niño no está caminando con el Señor, no existe correctamente la enseñanza. Lo que quiero decir es que este versículo no es una promesa, es un principio. Es la manera en que debemos instruir a nuestros niños. Yo doy gracias a Dios que todos mis hijos están caminando con el Señor. Pero no es una garantía. Yo conozco padres cristianos, misioneros, que han sido fiel en enseñar a sus hijos. Mi hermano mayor no es cristiano. Tiene 66 años y mi padre sigue orando por él. Y nuestra esperanza es que mi hermano mayor, Samuel, un día va a conocer al Señor. Y yo he visto a mi padre llorando de rodillas y está confiando que un día se van a reconocer al Señor. Pero no es una garantía si enseñamos a nuestros niños, pero tenemos la confianza que si somos fieles, Dios puede usar todo lo que hemos enseñado para tocar sus corazones. Y eso es lo que oro por mi hermano, que el Señor puede usar el ejemplo de mi papá muriendo. Estoy pensando a mi hermano, mire, papá ya está en el cielo, está preparado, ¿qué está pensando? Yo espero que hasta la muerte de mi papá pueden llamar la atención a mi hermano mayor. Pero la tercera característica que tenemos son cosas personales. Y es interesante que tenemos cosas negativas y cosas positivas en estos versículos. Dice en versículo 7, porque es necesario que el obispo sea irreprensibles. Es interesante que cambió la palabra. Antes decía anciano, ahora está diciendo obispo. ¿Cuál es la diferencia? Yo veo que la palabra anciano habla de honor, expuesto, y obispo habla de su función, su trabajo que deben llevar. Entonces la misma cosa, un obispo, un anciano, un pastor, son lo mismo. Pero también dice de nuevo que deben ser irreprensibles como administrador de Dios. Y es importante de entender que aunque la iglesia, aunque Tito nombra a un anciano, realmente es Dios que está poniendo el sello sobre este anciano. Que como anciano de la iglesia somos administradores de Dios. La iglesia es del Señor. Y él y yo solamente somos administradores. Tenemos que rendir cuenta a Dios por lo que estamos haciendo. Entonces somos administrador de su iglesia, de la embajada en el norte de Madrid. Somos administradores de embajada y tenemos que rendir cuentas. Pero hay características de que debemos no tener. Dice así, no soberbio. Esta palabra soberbio también podemos ser arrogante. Una persona arrogante es una persona que piensa que su idea es la mejor idea y nadie tiene una idea mejor de la suya. Yo sé que es difícil trabajar con alguien que piensa que su idea es el único y no está abierto de ajustar, de cambiar a su idea. Entonces, cuando está pensando en una anciana, tiene que ver cómo trabaja esa persona. ¿Pueden trabajar en equipo? Hay pastores solos que son muy arrogantes, quieren mandar. Tiene su idea en cómo se debe manejar la iglesia y realmente es triste. Y veo que las iglesias que tienen pastores arrogantes son iglesias que son débiles.
que son iglesias que son enfermos, porque nada más está pensando en una sola idea y no está dando oportunidades de escuchar otras opiniones. Que dice aquí que no iracundo. Quizás es una palabra que no usamos mucho, pero yo diría explosivo. Una persona que pierde la paciencia y explota y grita. Yo conozco a uno que tenía este problema y tuvimos que orar y fue un trabajo. Pero gracias a Dios, ese detalle se pueden corregir. Por eso es importante de no nombrar a alguien rápido. Porque sí, al llegar al Señor vamos a tener problemas, vamos a ser arrogantes, vamos a ser explosivos. Pero el Espíritu Santo trabajando en nuestra vida, hay cambios. Dios puede cambiar esa actitud. Esa es de la belleza de conocer a una persona antes de ser cristiano. Después se ve la diferencia. El cambio de Moisés antes de llegar al desierto y de Moisés después de los 40 años de preparación. Pero también dice no dado al vino. No debe ser borracho. No quiere decir que no pueden tomar vino. Y mucha gente usa este versículo y dice que un pastor en la iglesia no debe tomar vino ni cerveza. Pero no está diciendo eso en este texto. Dice no dado al vino. No ser controlado por el vino. Es interesante que hay gente que está muy serio en este punto y dice que en esta iglesia no va a tener ni un anciano ni un diácono que toma. Pero ese pastor está muy gordo. Entonces, no es bueno tomar, pero a comer, yo digo que hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado que no sea adicto, ni vino, ni deportes. Es interesante que Eddie, antes de ser anciano, yo no creo que perdió un juego de Barça. Pero es interesante cómo ha cambiado, ¿no? Ahora se pierde bastante, ¿no? No está tan adicto a deportes. Y no está malo. Pero a crecer con el Señor, nuestros hábitos, nuestros deseos cambian. Entonces, una cosa que tenemos que vigilar. Si este hombre está adicto al alcohol, a drogas, a lo que sea, ese no es correcto. Pero también dice que no bendecieron. Entonces, esta palabra quiere decir que no solamente es explosivo, pero es violento. Yo conozco un pastor que tuvo que ser despedido porque golpeaba a su esposa. Y ese no es correcto. No es correcto de ser violento como marido. Quiere decir que hay gente que llega a ser cristiano que lleva una vida de violencia. Pero el gozo de saber que Dios puede cambiar, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Estas cosas se pueden ser corregidas. Y podemos tener ancianos en la iglesia que anteriormente sí era violento. Pero también dice que no codioso de ganancia deshonesto. Hay que tener y ser vigilante de un hombre. No siempre está aprovechando el momento para sacar una ganancia incorrecta. Una ganancia para su propio beneficio. Y lamentablemente yo puedo decir que conozco a un pastor que era mi pastor y yo vi la manera en que él acercaba a las viudas. Y yo recuerdo que una viuda tenía una lancha que para mí, vamos a decir que valía $15,000. Aprovechando su posesión y su cargo como pastor, logró conseguir este barco muy barato, muy barato. Y para mí esta fue una desgracia.
de ver cómo está usando su posesión de aprovechar para su propio beneficio. Y ese fue un mal ejemplo. Y ese causó odio a los niños de esa madre, esa mujer, esa viuda, que era amigo mío. Entonces, hay que estar pendiente de ver cómo está la vida de ese hombre. ¿Está aprovechando momentos para su propia ganancia? Porque hay pastores que hacen eso. Hay pastores que toman sus posesiones. Y es triste que hay muchas iglesias que todo el dinero es para pastor. Y no dan informes a la iglesia. Yo no veo que eso es algo sano. La iglesia debe saber cómo el dinero está siendo usado. Y en esta iglesia nuestra tratamos de tener mucho cuidado y cada 3 meses estamos dando un informe. Porque el dinero no es mío, el dinero es del Señor y tenemos que ser buen mayordomos. Entonces, esas son algunas cosas negativas. Pero también, gracias a Dios que tenemos Espíritu Santo trabajando en nosotros y hay cosas positivas. Características positivas que debemos tener en nuestra vida. Dice ahí que sino hospedador tiene que estar listo para recibir gente en su casa. Y yo digo, eso es importante. Y doy gracias a Dios que mi mamá siempre tenía un plato extra, listo para cualquier persona que entraba a la casa. Mi casa es tu casa. Ese debe ser el modelo de un anciano, ¿no? Yo sé que hay personas que son muy cuidadosos con sus cosas personales. Y es interesante cuando yo tengo derecho de entrar en la casa y abrir el nevera a ver lo que está y siento que ellos pueden agarrar, aunque yo no hago eso. Pero yo sé que hay casas donde yo siento bienvenido, donde me grita, bueno, mi casa es tu casa. Yo digo que esa debe ser la actitud de un anciano. Está dispuesto de abrir su casa, inclusive de pensar en su presupuesto. Señor, ¿cómo podemos apartar un dinero para que podamos usar nuestra casa para recibir personas? Si no planificamos presupuesto en nuestra agenda para hacer eso, a lo mejor no vamos a hacerlo. Pero si está en el presupuesto, bueno, este dinero está asignado para invitar amigos, vecinos, hermanos de la iglesia. También dice que amante de lo bueno. Yo creo que ese está obvio, ¿no? Amar lo que está bueno. Sobrio. Para mí me gusta la palabra razonable, que tiene discernimiento. Te pueden ver cómo está la situación y pueden tomar una decisión. Y yo puedo decir, y voy a decirlo más adelante, que hay cosas que suceden en la iglesia que necesitamos sabiduría. Y un ejemplo es el grupo de WhatsApp, ¿no? Necesitamos sabiduría de cómo enfrentar situaciones que ocurren en la iglesia. Y cómo podemos hacer algo para no ofender a alguna persona en la iglesia. Yo he visto que un pastor toma decisión, una familia se molesta, sale de la iglesia, deja de ser miembros. ¡Wow! Los ancianos necesitan sabiduría para tomar sanas decisiones. ¿Saben cómo hacerlo? Bueno, hay cosas que sí vamos a ofender a la persona, porque muchas veces cuando hay que enfrentar un pecado, la persona va a ser afectada. Y eso es lo correcto. Tenemos que corregir. Y vamos a ver eso en la segunda parte. Pero una persona que es justo, que es correcto, se pueden ver en su vida que lleva una vida correcta, santo. Y cuando pienso en esa palabra santo, pienso debe ser una persona que es obvio que pasa tiempo con Dios. Que es un hombre de la palabra. Un hombre que está orando. Un hombre que tiene comunión con Dios. Entonces se pueden ver en la iglesia quién son estos hombres. La manera en que habla, la manera de lo que ellos están leyendo. Cuando está en su casa se pueden ver si la oración es importante. Cuando está hablando por teléfono,
Si una persona decide, déme orar por ti, se nota que la oración es importante en la vida de esa persona. Y al final, en esa área, algo positivo es una persona que está disciplinado, dueño de sí mismo. Y yo estaba leyendo eso, inclusive estaba hablando con Eddie y digo, wow, todavía me falta área de disciplina. Yo sé que hay áreas en que yo todavía tengo que trabajar, pero gracias a Dios que un anciano tiene que ser perfecto. Pero es bueno que nosotros repasamos esas áreas. Y una cosa que quiero animarles es que cuando ore por Eddie, cuando ore por ese anciano, cuando ore por otros líderes, use este pasaje y use estas palabras y pide al Señor de ayudar a nosotros a crecer en la santidad, que seamos disciplinados, que abrimos nuestras casas, que seamos gente correcto, justo, razonable. Entonces usa esta palabra y ora por nosotros, que estas sean características de nuestra vida. Pero la cuarta área que vemos aquí es de calificaciones doctrinales. Y veo en el versículo 9. Retendor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñado, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que son contradicen. Entonces aquí habla de la importancia que un anciano está claro en la doctrina de la iglesia. Dice aquí retenedor. ¿Qué significa eso? Podemos decir apegarse o sostenga fielmente. Entonces, como anciano necesita gente que son hombres de la palabra, que ese es mi base. Entonces, si yo voy a dar enseñanzas, si voy a corregir a una persona en la iglesia, tengo que buscar la verdad aquí, tenemos que buscar la razón en la Biblia. Entonces, tiene que ser una persona apegada a la palabra de Dios. Es algo sumamente importante, porque ahora vamos a ver en los siguientes versículos que el trabajo del anciano es de enfrentar falsos maestros. Entonces, para enfrentar las falsas maestros, tenemos que conocer la doctrina. En nuestra iglesia, en la clase de membresía, tenemos lo que llamamos fundamentos, fundamentos de la fe, la confesión de fe de la iglesia, ¿no? Tenemos 11 puntos. Y hemos notado esa área que son importantes para ser miembro de la iglesia, tienen que estar de acuerdo con esa doctrina. Pero yo quiero mostrarle otro documento que se llama la Confesión Bautista de la Fe de 1689. Este fue un documento escrito en Inglaterra para iglesias bautistas hace más de 300 años. Este fue un documento que juntaron los pastores para establecer cuáles son las doctrinas importantes para nuestra iglesia bautista. Y yo como pastor pienso que es importante que cada anciano de la iglesia esté de acuerdo con ese documento. Entonces, yo no soy inteligente para saber todos los detalles, pero lo que yo puedo hacer es de pensar, ¿qué ha dicho los padres de la iglesia? ¿Cómo han sido las tradiciones por los últimos 300 años desde la Reformación? Porque ese documento fue hecho por otro documento de los presbiterianos. Entonces ese fue un documento para los bautistas, pero está basado en un documento muy importante. Entonces yo pienso que es importante y lo que nosotros queremos hacer con los institutos bíblicos, en enseñanza, que poco a poco estar enseñando este documento tan importante. Entonces, no diga a Eddie, mire, Eddie, yo voy a hacer un examen y tú tienes que contestar mis preguntas de la Confesión Bautista de 1689. Gracias a Dios que no puse ese examen, ¿no? Pero después de conocer a Eddie por 3 años, yo creo que
era obvio que apoyaba ese documento y él mismo me dijo que estaba de acuerdo con este documento. Yo creo que hasta en la página de la iglesia está ese documento que nosotros apoyamos como doctrina de nuestra fe. Entonces, este es un documento reformado, bautista, que realmente es una explicación de lo que queremos. Entonces, lo que nosotros enseñamos en la clase de membresía es algo corto, pero ese documento, ese lleva varias semanas, varios meses para enseñar todo. Estamos dando pedacitos poco a poco, ¿no? Pero me gusta la idea en Efesios 6, versículo 10. Entonces, pensando en los ancianos, pienso en el pasaje de Efesios 6:10, que dice, por último, fortalece con el gran poder del Señor. Póngase toda la armadura de Dios para que pueda hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Entonces ese pasaje se está hablando de un soldado firmemente establecido, listo para hacer la batalla. Entonces así debe ser un anciano. Tiene que estar listo para proteger las ovejas de nuestra iglesia. Porque las ovejas no están capaces de enfrentar los lobos. Pero el pastor con su preparación se pueden dar cuenta cuando viene un lobo y pueden ser preparados para defender. Entonces aquí en este versículo 9 habla de dos cosas porque es importante de estar claro en la doctrina, que dice aquí que deben exhortar con sana enseñanza. Y nosotros en nuestra iglesia pensamos y creemos que es importante la predicación expositiva. Y voy a hablar de eso en la última parte, pero nosotros queremos que el punto del texto debe ser el punto del pasaje. Y podemos ver, y voy a mostrar ahorita, cómo la gente puede sacar un versículo y aprovecharlo para decir lo que quiere decir. Entonces, la idea aquí, y la palabra en griego es parakaleo. Entonces, tiene la idea de amar, de animar, exhortar, consolar, pero todo depende del contexto en que está en la Biblia. Entonces, un anciano tiene que ser capacitado de exhortar a la iglesia con la palabra correctamente. Tiene que saber cómo interpretar un pasaje para que cuando comparte con la iglesia no está fuera de contexto, sino está ahí mismo en el contexto. Pero también dice que para convencer a lo que contradice. La idea de un anciano de corregir no es para desanimar a la gente para que vaya a otra iglesia, sino nosotros esperamos que con la palabra verdadero su mente va a ser, wow, discúlpame que yo estaba en error, pueden ser corregidos, que pueden crecer en la fe. Y sabemos que nosotros venimos de varias iglesias y lamentablemente hemos recibido enseñanzas que realmente no son correctas. Y hemos escuchado el testimonio de hermanos que han hallado en nuestra iglesia, que ha pasado por momentos difíciles en nuestra iglesia. Entonces traigo a nuestra iglesia ciertas costumbres, cierta enseñanza, y nosotros como amor queremos sentar a través de la prédica, en la enseñanza, y ayudarle a evaluar cómo era ya, cuál es lo correcto. Y no puede ser que somos una iglesia perfecta, pero si muestra a nosotros en la Biblia donde estamos fallando, y vamos a hacer lo justo necesario. Entonces aquí en versículo 9 de las calificaciones doctrinales nos enseña la importancia de exhortar y de convencer. Hace una semana atrás estaba memorizando 1 de Pedro 3:15. ¿Recuerda este versículo?
¿Quién puede decirlo? Importante. Sino santificar a Dios, al Señor, en nuestros corazones y estar siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre. Muy bien, Eddie. Con mansedumbre a todo que pide razón por lo que la esperanza que tenemos. Entonces, este versículo nos anima que tenemos que estar preparados. El anciano tiene que ser hombre de la palabra para que podamos refutar, defender la palabra de la iglesia. Entonces, el tercer punto que tenemos en este pasaje es cuál es el trabajo de un anciano. Y vemos aquí una cosa importante de Tito, es de ayudar a la iglesia a enfrentar los falsos maestros. Entonces, en este tercer punto de prédica, quiero hablar un poquito del trabajo importante de los ancianos. Dice, ¿por qué hay mucho contumaces? ¿Qué quiere decir ese? Rebeldes. Hablando de vanidades y engañadores, mayormente de la circuncisión. Interesante que este versículo comience con la palabra ¿por qué? Y la por qué está aquí, está hablando, ¿por qué es importante de tener ancianos? Porque tenemos maestros falsos que necesitan ser atendidos. Es una cosa aquí que dice que hay muchos, no dice poco, dice que hay muchos. Y hermanos, yo quiero decir, en mi tiempo viviendo en América Latina, por 20 años, de Estados Unidos, aquí en España, escuchando en internet, escuchando en el televisor, que podemos decir que hay muchos falsos maestros. Hay muchos falsos maestros en supuestamente la iglesia evangélica. Y lamentablemente hay iglesias falsos que tienen su programa en el tele que ha creado en imagen. Y mucha gente que no son cristianos, cuando ve esa imagen en el televisor, piensa que todas las iglesias son así. Y un trabajo tremendo que tenemos en una iglesia es de cambiar el chip, de mostrar que nosotros no somos como las iglesias que están en el televisor, sino tenemos otros principios. Entonces no pongan nosotros en la misma categoría de los demás. Porque hablando con gente aquí en España, en Madrid, piensa que los evangélicos son parte de un culto, ¿no? Que es una secta. Entonces ese principio que ha recibido por televisores y muchos ejemplos que hay hoy en día. Pero aquí nos explica cómo son los falsos maestros. Primeramente, vemos que hay muchos. Y dice aquí una palabra interesante que dice contumaces. Entonces está pensando y entendiendo qué significa este en el griego. Y la palabra en griego es aipotactos. Aipotactos. Y esta palabra significa una persona que no está bajo autoridad. No puede ser controlado. Y lamentablemente hay pastores que no están bajo ninguna autorización. Y yo sé que hay pastores que son autonombrados, que deciden que quiere ser pastor y sin la autorización de ninguna iglesia madre se autoproclama que es un apóstol. Y muchas iglesias tienen pastores que no rinden cuenta a nadie, no está bajo ninguna autoridad. Nosotros, en nuestra iglesia, Vida Nueva, somos una iglesia congregacional. Este quiere decir que la iglesia tiene la última palabra. No Eddie ni yo. Usted ha elegido, bueno, a mí no ha elegido, tú recibiste este pastor porque soy parte del equipo de fundar la iglesia. Pero yo me sujeto a lo que dice la iglesia. Si la iglesia decide que no soy digno para ser pastor, yo me rindo,
porque para mí la última autoridad es la iglesia local. Eddie son responsables a la iglesia. Y cuando tenemos nuestras reuniones de miembros, es que nosotros, como ancianos, está presentando a la iglesia el trabajo que está haciendo para la aprobación de vosotros. El dinero que tú das, tenemos que rendir cuenta de lo que estamos haciendo con ese dinero. Si no está de acuerdo, entonces tenemos que ver, porque realmente la última palabra para nosotros es la iglesia local. Entonces, nuestra iglesia, la última palabra es la congregación. Aunque entiendo que la iglesia respecta a nosotros como ancianos, tiene mucha confianza en nosotros, pero no queremos abusar la autoridad, el privilegio que hemos tenido para ser sus pastores. Pero hay gente que aprovecha su puesto, no está bajo ninguna autoridad y hay que tener ojo. Hay que tener mucho cuidado con estos pastores que no tienen ninguna autoridad ni rinde cuentas a nadie. Pablo en el versículo 12, en vez de acusar a la gente de ese pueblo, es interesante que él usa un dicho por uno de sus propios profetas. Entonces hay una profeta que vivía allá en esa isla y él mismo dio una descripción de cómo era ese pueblo. Y dice en versículo 12, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los creyentes siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Entonces, Pablo dice, ese testimonio es verdad. No es el testimonio de Pablo, sino es de ellos mismos. Entonces, es la sabiduría de Pablo, de no acusar gente, pero trata de buscar una vuelta para no enredarse tan rápido con el pueblo. Y yo veo que la sabiduría de Pablo usó una descripción de uno de ellos mismos. Entonces, sabiendo cómo ellos mismos son identificados por el mundo, es una indicación con la gente que estamos trabajando. Entonces, Pablo está avisando a Tito, a la iglesia, que es una comunidad muy mentirosa, una comunidad muy inmoral, pero no fue solamente descubierto por Pablo, sino es lo que sus propios profetas de su pueblo han nombrado eso. Y es interesante que dice que son engañadores, pero dice ahí al final en el versículo 10 que son mayormente los de la circuncisión. ¿Qué quiere decir eso? Yo creo que tenemos que entender que muchos de los falsos maestros pueden ser cristianos. Pueden ser gente que ha sido mal formado y está enseñando algo incorrecto. Pueden ser que en un momento en su vida que recibió así el Señor como su Señor y Salvador, pero sentando bajo una persona engañador, ha sido entrenado incorrecto. Entonces, el propósito de los ancianos de exhortar es que queremos rescatar a lo que ha sido engañado. Pero en este caso, había judíos que llegar a ser cristianos pensaba en la ley de Moisés. Y entiendo que en esa isla uno de los problemas que enfrentaba la iglesia es que está diciendo para ser cristiano tiene que ser también circuncisado. Tiene que cumplir también con ciertos ritos que estaba la costumbre de los judíos. Entonces la importancia de Tito y nosotros hoy en día tenemos que tener cuidado que nosotros estamos claros en lo que es bíblico, lo que pertenece al nuevo pacto y lo que es del antiguo pacto. Entonces ellos estaban exigiendo tradiciones del hombre y la ley poniendo al mismo nivel de la palabra de Dios. Entonces esa gente tiene que frenarlo. Y dice aquí, tiene que tapar la boca. Y nuestra responsabilidad como ancianos
es que si hay gente así en la iglesia, no debemos darle oportunidad en este púlpito. Entonces nosotros somos cuidadosos de ver quién está atrás de ese púlpito. Y espero que este siempre va a ser la situación en la iglesia Vida Nueva, que siempre está cuidadoso, porque no debe dar gente oportunidad de compartir que está enseñando incorrectamente. Dice Pablo a Tito que tiene que tapar la boca de ellos, entendiendo que tiene que ser reprendido duramente. Y yo sé que no ha sido fácil corregir algunas situaciones de nuestra iglesia. Y hablamos con una familia de una situación y lamentablemente en vez de arreglar la situación decidieron de dejar de ser miembro de la iglesia. Es difícil, pero nosotros tenemos que vigilar por la sana doctrina en la iglesia y tenemos que reprenderlo, como dice aquí, duramente. Nosotros somos administradores de Dios y tenemos que ser responsables. Yo quiero terminar dando una aplicación de todo eso para hoy en día. Yo sé que nosotros como ancianos tenemos que defender la palabra de Dios. Y quiero que me acompañe Mateo 18, versículo 19. Y quiero darle un ejemplo. Bueno, yo voy a darle 2 ejemplos. Pero dice este versículo, Mateo 18, 19, dice además, si digo que si 2 de ustedes de la tierra se pongan de acuerdo con cualquier cosa que piden, les será concedido por mi Padre que está en el cielo. Yo he escuchado este versículo usado muchas veces fuera de contexto. Hay gente que dice, bueno, vamos a llegar a acuerdo lo que queremos. Vamos a estar de acuerdo que queremos un coche. Y si estamos de acuerdo, el Señor te va a dar ese coche. Vamos a estar de acuerdo. Según la palabra, ya podemos estar de acuerdo que el Señor va a dar a nosotros ese coche. Yo he escuchado eso. Y hay pastores, hay líderes que usan ese versículo para decir, bueno, si tú quieres algo, bueno, busca a otra persona, póngase de acuerdo y clámese a Dios. Pero hermano, hay que tener cuidado. Porque este pasaje está hablando de disciplina en la iglesia local. Y aquí del versículo 15 a 20 está hablando cómo se enfrenta un error en la iglesia. En la costumbre de judío no se pueden ser acusados por una sola persona. Tienen que ser acusados con varios. Y aquí está hablando de algo muy serio. Algo muy triste. Pero llega un momento en la iglesia cuando una persona no se arrepiente, tiene que llevarlo a 2 personas. Si esta persona no escucha a esas 2 personas, hay que llevarla a la iglesia. Y en este versículo entendemos de Mateo 18 que Dios está dando la autoridad de sacar a una persona de la membresía de la iglesia. Entonces no se puede usar este pasaje que está enfocado a la disciplina de buscar a pedir algo que tú quieres. Te pongo de acuerdo. Entonces hay que tener cuidado. Y lamentablemente, y yo sé que mucha gente ha puesto versículos, cosas en el WhatsApp de la iglesia. Y él y yo, como ancianos, tenemos que vigilar. Y yo sé que ninguna persona quiere decir algo que se ofenda, que no sea correcto. Y lo que pasa es muchas veces nosotros escuchamos algo y suena muy bonito y compartimos con los demás. Pero es importante cuando recibimos un mensaje por WhatsApp, tenemos que ver, ¿es correcto? ¿Es sanamente correcto según la palabra de Dios? Y cuando vemos algo ahí, yo creo que primeramente hay que ir con cuidado, hablar con esa persona, a llamar la atención. No es fácil. Pero hay cosas que sí tenemos que cuidar y vigilar en la iglesia. Otra cosa que creo que es importante
es que cómo presentamos el Evangelio. Hermanos, yo he estado en muchas iglesias y tengo que confesar que yo he sido parte de ese error. Que yo he estado en campañas en Venezuela donde compartimos el Evangelio y decimos, ¿quién quiere recibir a Cristo? Levante su mano. Pase adelante y haga esa oración conmigo. Lamentablemente, hermanos, y podemos hablar con detalles, pero hay que tener cuidado que no damos una falsa seguridad de la salvación de una persona. Entonces, Juan capítulo 3 nos explica que para entrar al reino de Dios tiene que nacer de nuevo. Tiene que nacer por espíritu y agua. Y nosotros como pastores no sabemos si alguien a escuchar una predicación, a levantar su mano, ya ha nacido de nuevo. Hay que tener mucho cuidado de dar una falsa seguridad. Y lamentablemente, hermanos, que hay mucha gente, y yo he hablado de Estados Unidos, que ha crecido en la iglesia evangélica. Y tu padre piensa, bueno, tal día mi hijo levantó su mano y es cristiano. Y muchos padres piensan que sus hijos son cristianos por haber levantado su mano o haber sido bautizados. Y hay que tener mucho cuidado en dar apoyo de una persona incorrectamente. Yo digo que lo que tenemos que hacer es ver de su vida. Porque cuando uno nace nuevo hay frutos. Se pueden averiguar. Y nosotros cuando hacemos clases de membresía, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Y por eso tenemos una entrevista. Porque queremos asegurar nosotros como ancianos que la persona que llega a ser miembro de la iglesia entiende qué es el Evangelio, entiende qué significa el nacimiento nuevo y que de verdad ha dado fruto de arrepentimiento. Entonces, lamentablemente, hay muchas iglesias que son falsas porque ha dado esta impresión de mucha gente que son salvos por haber levantado de mano. Yo puedo ser que a los 8 años a mí me invitaron a pasar adelante a recibir Cristo. Pero hermano, yo estoy seguro de este día yo recibí al Señor porque yo estaba llorando. Yo recuerdo que me di cuenta de mi situación peligrosa, pero yo entendí el Evangelio en ese día. Y yo recuerdo que pedí al Señor en ese momento de entrar a mi vida, de perdonar mis pecados. Yo entiendo que el Señor estaba haciendo un trabajo en mi vida. El hecho que el Espíritu Santo está trabajando en mí y que había hecho a mí una nueva creyente, mi ojo se estaba abierto y yo escuché el Evangelio y yo arrepentí de mis pecados. Entonces, en nuestra iglesia queremos tener mucho cuidado, queremos predicar fielmente la palabra de Dios, pero también tenemos que ayudar a la iglesia a entender qué significa realmente nacer de nuevo. Entonces, ora por los ancianos, ora por los diáconos, que tenemos que vigilar por la enseñanza, la doctrina de la iglesia. No es fácil, pero es un gozo de servir y es un privilegio de ser su pastor. Ora por mí, que yo pueda cumplir con esas características, que podamos ser fiel en aplicar a esos versículos. Y cuando tenemos que llamar la atención de algo en la iglesia, entiende que es porque amo. Queremos tener una iglesia sana y tú puedes entender un mensaje, pero hay una persona nueva creyente que a lo mejor no se puede entender. Y tenemos que pensar en cómo proteger todo el cuerpo de Cristo. Vamos a orar. Señor, damos gracias por Pablo de escribir algo tan detallado como es un anciano, y veo en este pasaje que es una tremenda responsabilidad y tenemos que prepararnos. Y gracias por el tiempo que está trayendo hombres a la iglesia, por la oportunidad de compartir como diácono en eventos como Simeon Trust, en estudios sobre la familia, en el Instituto Bíblico. Y Señor, use a nosotros para levantar muchos ancianos, diáconos, diaconisas, para
servir en esta obra tuya aquí en Madrid. Que sea glorificado. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.